siento que muchas veces cuando se habla de discapacidad se habla desde una mirada muy sensacionalista o muy desde la caridad y a mí eso no me gusta. Yo siento que sin la discapacidad no sería Andrea. Es que para mí nunca la discapacidad fue un problema. Las personas a veces me dicen, oye, pero ¿cómo haces para superar tu problema? Yo, ¿cuál problema? Yo siempre digo que la inclusión no solo abarca la discapacidad, sino que abarca un montón de comunidades históricamente excluidas y que necesitan que se les dé una voz. Ella es Andrea Burga, comunicadora a quien la discapacidad visual no le impidió convertirse en una de las influencers más importantes del Perú. Ella agarraba y decía, quiero ser influencer, y lo hizo. Y yo dije, oye Andrea, tú lo que haces, lo cumples. Hoy, en Fuerza Latina, Andrea Burga, una mujer que ve mucho más allá de lo evidente. Andrea, mucho gusto. Hola, soy Natalia. Mucho gusto, gracias por llegar hasta aquí. No, está bien, vamos caminando. Vamos, claro. ¿Cómo quieres que te oriente? Ah, ya, está bien que yo te sujete el brazo. Te podría sujetar así o el hombro, pero yo me Como tú siento te más sientas cómoda más. así. Perfecto. Andrea, mucha vida en este parque. ¿Dónde estamos? ¿Por qué me citaste aquí? Sí, este es el Parque Kennedy, que es un parque muy céntrico en un distrito de Lima que se llama Miraflores. Ok. Y de hecho aquí es uno de los pocos distritos donde encuentras estas baldosas podotáctiles, que son estas marcas que hay en el suelo y que permiten a las personas ciegas o usuarias de bastón guiarse, ¿no? Mejor. Claro. Y en Lima no hay muchos, lamentablemente. O sea, ese es uno de los pocos lugares donde hay. Y claro, a veces hay mucho desconocimiento de las personas. Por ejemplo, no saben muchas veces para qué es. ¿No sobraría que se hiciera una serie de señalización para educar públicos, digamos? Sí. O sea, sería importante en verdad que las personas conozcan más. En general, las personas no conocen mucho sobre accesibilidad. Tengo entendido que a ti no te gusta que digan ni invidente, ni persona en condición de invidente, sino que digan condición ciega. O sea, yo siempre digo que a mí no me gusta decir que yo hablo en nombre de la comunidad. O sea, yo siempre digo que mi experiencia es una de las tantas experiencias que hay de la comunidad de personas con discapacidad. Pero yo sí, o sea, a mí me parece que la mejor palabra para yo nombrarme es decirme persona ciega o ciega, a secas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que soy. Yo siento que invidente es como muy no sé, como que quiere disfrazar la palabra, no sé por qué no decir la palabra. Además, qué lindo esto de apropiarse de los términos que a veces pueden ser ofensivos. Yo te propongo que nos sentemos en algún lugar a conversar un rato. Vamos a buscar un lugar donde podamos sentarnos. Andrea, quería agradecerte este tiempo con Fuerza Latina. Sé y me decías que no siempre accedes a entrevistas en televisión. ¿Por qué? Porque siento que muchas veces cuando se habla de discapacidad se habla desde una mirada muy sensacionalista o muy desde la caridad. Y a mí eso no me gusta. Por eso incluso a veces me gusta más cuando estudiantes me contactan para entrevistas. Porque, o sea, sé que tienen de repente otra perspectiva, ¿no? Entonces, sí, a veces es complicado la televisión. Andrea, somos colegas, las dos estudiamos periodismo y yo agradezco que estemos aquí, donde te cuento que hay muchas flores blancas y rojas, niños jugando alrededor. Porque por esta época está siendo difícil despertarse, está siendo difícil sonreír con las noticias que llegan desde nuestros países y ahora desde Ucrania, y desde la Franja de Gaza, desde Israel y de Palestina. ¿Cómo digieres tú todo eso? Y entro por ahí porque es la realidad en la que pienso cada mañana cuando me despierto. No sé si te sucede. Sí, y de hecho me gusta que empieces por ahí porque yo siento que muchas veces, en mi caso como persona con discapacidad, se piensa como que yo vivo en un mundo de ilusión y fantasía, ¿no? O como que me dicen a veces, ay, pero ¿tú cómo haces para estar motivada todos los días? Y yo, o sea, no necesariamente estoy motivada todos los días porque hay momentos en que tengo días
buenos, malos. O sea, yo soy de las personas, por ejemplo, que, o sea, me informan mucho a través de redes sociales sobre las noticias y sigo muchos activistas, por ejemplo, también que hablan de racismo, de homofobia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de noticias a mí me impactan mucho. Yo trabajo en una ONG donde vemos temas de derechos humanos, así que igual es complejo desconectarse, ¿no? Porque, Claro. bueno, yo trabajo temas de discapacidad y claro, lo que solemos ver mucho igual es vulneración de derechos a comunidad con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco frustrante, pero también es chévere saber que estás generando, bueno, en el caso de la ONG en la que yo trabajo, investigación, que estás generando de cierta manera algún tipo de incidencia para que las cosas cambien por lo menos un poquito. En el caso de la persona con discapacidad auditiva, ¿no? Se dice que no utiliza un teléfono celular porque un smartphone escapa de sus posibilidades económicas. Y tampoco utiliza audífonos porque los costos son excesivos. Quiero que me cuentes por qué estudiaste periodismo. Realmente elegí la carrera porque me gustaba escribir y me gustaba informarme de la coyuntura política y de cierta manera analizar la coyuntura política. Pero ahora creo que solamente me he quedado con que me gusta escribir, pero ya de política, o sea, leo, me informo, pero ya más bien trato de no hacer análisis político. Yo leyendo y escuchándote antes de encontrarte, vi algo que me impactó mucho y es que tú dices, yo me di cuenta de que era una mujer con discapacidad y empecé a ser consciente de lo que implicaba en la universidad, no en la niñez. Lo que pasa es que yo nací con una condición que hizo que mi visión bajara progresivamente. Entonces yo de niña podía leer, pero en letras gigantes, ¿no? Tipo, o sea, y con gigante es gigante, o sea, Arial 30 por ahí, ¿no? Yo, claro, leía mis cuadernos, tenía mis cuadernos adaptados, escribía con plumón o con lápiz negro, muy negro. Pero claro, yo no podía ver, por ejemplo, lo que escribía mi hermano con lapicero. Entonces, bueno, la visión me fue bajando progresivamente y ahora ya veo luces y sombras, ¿no? ¿Tienes recuerdos de lo que alcanzaste a ver? ¿Hasta qué edad tuviste la percepción de la visión? Yo siempre supe que yo no veía igual que mis compañeros, igual que mi hermano. Pero, o sea, yo creo que yo siempre digo esto de reconocerme como persona con discapacidad porque en la universidad reconocí que las personas me veían de manera diferente y que en base a esa mirada construían una representación de mí. O sea, por ejemplo, me encontraba con estos mitos de que una persona con discapacidad no puede salir sola, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a los 18 años más o menos empiezo a salir con el bastón. Y claro, me topaba con esto de que la gente me preguntaba, oye, ¿por qué sales sola? ¿No? Y yo, o sea, ¿por qué no podría salir sola? ¿No? ¿Por qué no podría estar en el espacio público? Pero claro, las personas tenían esta mirada de que una persona con discapacidad, o sea, no debería salir sola por muchas razones, ¿no? Porque debería estar en su casa, porque es dependiente, porque necesita protección, Porque es más vulnerable. porque el espacio público no es seguro para ella. Pero lo digo porque seguro nos están viendo padres y madres de niños y niñas ciegas. La niñez para ellos y para ellas puede ser una niñez feliz, puede ser una niñez serena. Para mí es difícil responder esa pregunta, ¿no? Porque yo no puedo decirle a las personas que todo va a ser feliz porque sería mentir. Pero sí puedo, por ejemplo, decir cosas como que procuren la mayor independencia para sus hijos o hijas, porque finalmente eso es lo que le va a dar las herramientas para afrontar esas barreras, ¿no? Andrea, te has convertido en una voz legítima, seguida, en ocasiones controvertida, de temas que no solamente tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, has apoyado la comunidad LGTBI, has abrazado causas, hay veces políticamente arriesgadas. ¿Qué ha traído eso en tu vida? O sea, lo que pasa es que muchas veces en discapacidad siempre se nos quita la voz, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo voy acompañada a un banco, la chica del banco le va a hablar a mi acompañante y no a mí. Es lo primero que va a hacer y es instintivo. Y claro, no es necesariamente porque la persona piensa, oye, te voy a discriminar, entonces le voy a hablar a tu acompañante.
No, lo que pasa es que está muy interiorizado que las personas con discapacidad no tenemos autonomía y no tenemos voz. Yo siempre digo, muchas veces a las personas con discapacidad se nos quita esto de personas, ¿no? Se nos ve como superhéroes, como esta persona que necesita caridad. Entonces, yo siempre creo que una manera de visibilizar que sí tenemos voz es dando mi opinión. Sí, empezó como una especie de diario, pero creo que un diario sobre la discapacidad, básicamente, ¿no? O sea, cómo la discapacidad atravesaba toda mi experiencia. Entonces sí, de hecho, a veces vuelvo al blog y es como, wow, no puedo creer que haya escrito esto cuando tenía 21 años. Se piensa que las personas con discapacidad no tienen derecho al deporte o no tienen derecho a una vida sexual y reproductiva. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo lo haces para que se cree educación, para que se cree sociedad inclusiva, como tú dices? Digamos que intento hacerlo a través de mis redes sociales. O sea, no simplemente diciendo, oye, las personas con discapacidad tienen derecho al arte, oye, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos, ¿no? Sino que yo cuento historias. Entonces, claro, ahí yo no estoy diciendo, oye, las personas tienen derecho al arte, pero Claro. lo estoy haciendo, lo estoy mostrando. Yo siempre digo, es mucho más potente ver a una persona con discapacidad trabajando o estudiando que simplemente diciendo, oye, tú tienes derecho a la educación o al trabajo. Uno, no me importa cuando la gente se escandaliza cuando yo digo frases del tipo voy a ver o voy a leer. O sea, yo voy a seguir utilizando las frases voy a ver una película, voy a leer un libro. Ayer fui al concierto de Vicente García y fui sola. Fue mi primera vez yendo a un concierto sola. Y hoy voy a etiquetar mi maquillaje para reconocerlo. Ya he hecho etiquetado antes en videos, pero la novedad de aquí es que he comprado papel adhesivo y lo he cortado. Y no sé por qué son tan literales, porque, o sea, no sé, ¿acaso era la realidad cuando decían que sus exes que les sacaron la vuelta, les eran fieles? O sea, Yo quisiera manejar las redes sociales como tú lo haces, yo quisiera manejar el teléfono con la agilidad que tú lo haces. ¿Cómo llegaste tú a ese nivel de profesionalismo en manejo de todos esos aparatos que, por ejemplo, para nosotros, no sé si sea generacional, son aún tan complejos? Mi familia me puso en un curso para aprender a usar estos lectores de pantalla, que son los software que a mí me leen todo lo que está en los dispositivos, en las computadoras, en los celulares. Es, digamos, una voz, literalmente una voz que te va leyendo todo, ¿no? Entonces, con eso yo puedo entrar a redes sociales, con eso entro a Word, no sé, a escribir un informe. Pero claro, yo aprendí a usarlos esos desde chiquita, ¿no? Desde los 11 años, creo. Un poco también con ensayo y error, creo. Igual, por ejemplo, TikTok, yo me acuerdo que empecé a usarlo en pandemia. Y yo me acuerdo que TikTok antes no era muy accesible, que incluso mis amigas me ayudaban a subir los videos. O sea, yo no podía subirlos sola. Okay. Pero ahora sí lo hago sola, porque ya TikTok también ha mejorado su accesibilidad con los lectores de pantalla. ¿Tú haces los videos que estamos viendo en este momento en pantalla, tú los grabas sola? Los que son de yo mirando hacia la cámara, sí. Y lo que hago muchas veces es preguntar a mis amigas. Por ejemplo, les mando el video por WhatsApp y les digo, oye, se me ve en mitad del encuadre, o no sé, me he volado la cabeza, me he cortado la cabeza o algo. Y me dicen, no, Andrea, está bien, entonces ya lo subo. Andre, ya mira, los primeros que me mandaste, los primeros 5, me gusta los 2 últimos, el cuarto y el quinto. Andrea, te pregunto, hay muchas personas ciegas que están con la esperanza y siguiendo las últimas investigaciones que se han hecho para operarse y recuperar la visión. Tú has dicho, no es mi caso, yo no tengo esa ambición. ¿Por qué? ¿Ya te asumes? ¿Te sientes tranquila y satisfecha ahora? Sí, para mí nunca la discapacidad fue un problema. O sea, yo siempre digo, las personas a veces me dicen, oye, pero ¿cómo haces para superar tu problema? Yo, ¿cuál problema? O sea, para mí los problemas han sido las barreras. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo no pueda tener caminos con relieves en todo Lima, ese es el problema. Entiendo, o sea, que obviamente hay personas ciegas que sí quieren ver y eso me parece perfecto, pero no es mi caso y creo que esa mirada también debería respetarse. Cuando me preguntan cuál es tu sueño más grande, las personas esperan que yo les diga ver.
Y yo no, o sea, no sé, mi sueño creo que ahora mismo es estudiar una carrera de arte, música. Creo que más que educación en las escuelas tiene que ver también con los hogares. ¿Qué pasa con los niños? Que por ejemplo a un niño a veces me ve con el bastón en la calle y la mamá es como, no, el niño se me quiere acercar a preguntarme, ¿no? Oye, ¿por qué usas eso? Y la mamá es como que, no preguntes, no preguntes. O sea, como, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ese niño, su primer contacto con la discapacidad ha sido que es algo prohibido, que es algo malo. Entonces, yo creo que la solución es hablar. ¿Has pensado en lanzarte a la política? No, no me gusta, creo que, o sea, lo que pasa es que para hacer política igual necesitas hacer alianzas, ¿no? Y es duro el camino de la política. O sea, igual creo que es duro trabajar discapacidad en sí, ¿no? O sea, sí como que estoy un poco lista para trabajar con barreras, pero creo que la política ya es otro nivel, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, ganarte la vida como artista y no Sí. como periodista? Sí, me imagino la vida siendo artista, haciendo investigación sobre arte, escribiendo, componiendo. Yo no me quiero ir de Lima sin conocer a tu mamá. Así tengas desacuerdos y contradicciones que tenemos todas, pero esa fuerza tiene que venir de alguna parte. Así que me autoinvito a tu casa. ¿Me lo permites? Sí, sí, claro. Vamos entonces. Vamos a ver si viene. Yo le digo, como tu tía usa silla de ruedas, le digo, pídele prestar la silla de ruedas a tu tía para que vengas. Yo también en la casa de mi familia también hay una silla de ruedas, para que caiga. Que el hecho de que tenga, que sea ciega o baja visión, no le impide hacer nada de lo que una persona que ve también. Hay formas, métodos, entonces yo los iba buscando, ¿no? Para que ella tenga esa posibilidad. Y también le veía que ella tenía muchas cualidades. Siempre ha sido bien inteligente, bien hábil, bien preguntona. Una niña muy comunicativa, siempre queriendo saber, preguntando, ¿no? Entonces, yo le he visto sus capacidades de ella conversando con ella, estando con ella, viendo con ella, viviendo con ella, dedicándole tiempo a ella. El vamos, acá si tocamos, es de una. Entonces yo agarré y es pum. Y que realmente todo el cuerpo se relaje. Incluso si tocas mis hombros, estoy como relajando. Las cualidades de Andrea: honestidad, solidaria, que es una mujer que lucha porque el mundo sea más justo, lucha por ella misma opina o va, ella misma se va a las marchas, defiende el ecosistema, ¿no? Tantas cosas que la admiro. Andrea, el último día que nos vimos, después de que habíamos caminado en el parque, habíamos hecho entrevista, estuvimos contigo en tu clase de danza urbana, te estabas organizando porque ibas a ir a cine. ¿Qué es lo que más te gusta de la experiencia del cine, por ejemplo? ¿La sensación es diferente para ti? O sea, es diferente porque, por ejemplo, lo que suele pasar es que mis amigas o la persona que me acompañe, o sea, mi mamá o cualquier persona que me acompañe, me describe las escenas porque pues el cine no tiene audiodescripción, que es esta voz en off que te va describiendo las escenas en las películas y que la encuentras en plataformas como Netflix. Andrea, hablaste de tus amigas. Quizás existen personas que por temor a equivocarse tengan temor a aproximarse. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué tan importantes son para ti tus amigas? La relación con mis amigas es súper importante para mí. Yo siento que son parte de mis redes de apoyo. O sea, para, digamos, no sé, como cualquier red de apoyo que tendría cualquier persona. Y creo que igual construir amistades, pues ha sido un proceso complicado, pero
obviamente ha valido la pena, ¿no? Ya voy a repartir uno que me costó la vida volverlo accesible. 3 días de arduo trabajo. ¿Qué, tú solita? Sí. Okay. Sí, o sea, yo le decía cuál era la carta y Andrea lo marcaba. Ajá, yo lo marcaba con la cinta. Para nosotros es súper importante, ¿no? O sea, lo que hace Andrea, o sea, para nosotras como personas con discapacidad, Andrés es una persona también muy empática, ¿no? Yo siempre digo, es muy humana, es Andrea. Creo que en esas palabras lo podría resumir. +2 azul. ¿Qué? Y aquí solo Andrea. A mi alrededor les causa mucha sorpresa, ¿no? Que Andrea pueda hacer sus cosas como una persona común, ¿no? Como cualquier persona. Entonces yo creo que eso es importante, dejar los estigmas y los prejuicios que hay en la sociedad y que yo también he tenido, porque si bien yo soy amiga de Andrea, pero también he ido aprendiendo con ella cada vez que ella me invita a una reunión, ¿no? Y de manera personal en las conversaciones que hemos tenido. Y creo que eso es muy bueno porque personalmente a mí me importa que todas las personas puedan vivir una vida plena y es algo que yo he aprendido de manera personal con Andrea. Tenías que bailar. Ella me preguntaba mucho, me han dicho que este chico es churro o simpático. Y yo le decía, claro, sí, es simpático. ¿Y por qué? Ah, entonces me ponía a pensar, ¿por qué simpático? Entonces me comencé a cuestionar a mí misma que había muchas situaciones que nosotros los habíamos sobreentendido por cultura, por sociedad, pero que realmente a veces no tenían sentido ni lógica. Y me gustaba ese cuestionarme a mí misma y cuestionar lo que había en mi alrededor. Andrea, tú. Allá. ¿Yo? No, ¿De tú. ese lado? ¿Yo? No, Sí. para ese sentido, pues. Claro. Andrea es Andrea. O sea, solamente tienes que conocerla, tienes que encontrar momentos para hablar con ella. Ella va a ser súper chévere contigo siempre. O sea, cuando hay gente que habla con ella, siento que a veces piensa que la discapacidad es lo primero. Pero no, solamente piensa en Andrea como Andrea. Está más atrás. Sí, más atrás. No, está más atrás. Acá. Mis amigas me decían, yo me acuerdo que a veces nos reuníamos en la universidad y me decían, y Andrea, tú tienes que volverte influencer. Y bueno, yo a veces me ponía a pensar y decía, ay, bueno, qué chistoso, ¿no? Pero claro, o sea, lo de influencer en TikTok llegó en la pandemia y yo no lo controlé tanto, ¿no? O sea, fue como un poco de la nada, porque de la nada empecé a subir videos y se empezaron a hacer virales. ¿Y tuviste éxito? Claro, y la gente Entonces sí, pues no, yo ahora tengo un trabajo como activista bastante importante en Perú, por lo menos. Entonces, claro, o sea, muchas personas me dicen sí, que eres un ejemplo y entiendo por qué lo dicen. O sea, porque claro, hay personas que lo pueden decir más allá de la discapacidad, no se lo dicen por la voz que tengo, que tiene cierta visibilidad. Andrea, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más triste te pone en la realidad de hoy de tu país, en la realidad del mundo? Lo que más me pone feliz son los perros, mis perros. Pero lo que más me frustra es la cantidad de racismo y homofobia que hay. O sea, yo me indigno porque ¿cómo puede ser posible que ni siquiera formas de exclusión que son tan visibles desde hace tanto tiempo, que hay un montón de luchas que han sido tan visibles, hay películas sobre el tema, y la gente sigue siendo tan racista, tan homofóbica? O sea, eso me parece fuerte y como que me quita la esperanza, ¿no? Porque es como, o sea, si estas formas de diversidad que son tan visibles ahora siguen siendo discriminadas de una manera tan feroz, o sea, ¿qué podemos esperar las personas con discapacidad que son más invisibles todavía, ¿no? Tú me dices, me da desesperanza, la exclusión, el racismo, la xenofobia, pero mañana te vas a despertar y vas a seguir siendo la influencer, la mujer admirada, la profesional respetada en el trabajo. ¿Qué te da a ti hoy esperanza? ¿Qué te da fuerza para continuar? Por ejemplo, cuando hay personas que me escriben en redes sociales y me dicen, oye, vi tu contenido, cambié esta perspectiva que tenía, yo digo, bueno, o sea, igual esto que hago ha tenido algún sentido, ¿no? O cuando hay papás que me escriben y me dicen, oye, yo tengo un hijo con discapacidad y yo creo que mi hijo entonces sí va a ser autónomo y cosas así, o mi hija.
Entonces ahí creo que es como cuando yo le encuentro un sentido. Cada día más respetemos y valoremos a la diversidad porque es muy difícil cambiar el mundo, pero quizás es más fácil cambiar cada uno poquito a poquito. Y ojalá sigas buscando y encontrando sentido, Andrea, porque esa mirada tuya más allá de lo evidente es fundamental para que el mundo poco a poco progrese y para que América Latina avance en las políticas de inclusión a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por tu persistencia. Gracias. Porque eso es lo que finalmente queremos las personas con discapacidad, que se nos vea como personas. No parece ser tan difícil, ¿verdad?